Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo. Soy estudiante de cuarto curso de Ingeniería Informática de la Universidad Complutense de Madrid y en este vídeo te quiero contar sobre los sistemas de recomendaciones, una de las aplicaciones del aprendizaje automático. Así que vamos a ello. ¿Qué son los sistemas de recomendaciones? Un sistema de recomendación es una herramienta que establece un conjunto de criterios y valoraciones sobre los datos de los usuarios para realizar predicciones sobre recomendaciones de elementos que puedan ser de utilidad o valor para el usuario. Forman parte de un sistema de filtrado de información, los cuales presentan distintos tipos de temas o ítems de información, como películas, músicas, libros, noticias, imágenes, páginas web, regalos, etc., que son del interés de un usuario en particular. Generalmente, un sistema recomendador compara el perfil del usuario con algunas características de referencia de los temas y busca predecir una ponderación que el usuario le daría a un ítem que aún el sistema no ha considerado. Estas características pueden basarse en la relación o acercamiento del usuario con el tema o el ambiente social del mismo usuario. Los sistemas de recomendación en la actualidad tienen un nivel de eficiencia alto, ya que pueden asociar elementos de nuestros perfiles de consumo como el historial de compras, selección de contenidos e inclusive nuestras horas de actividad para realizar las recomendaciones. Los recomendadores ayudan a resolver problemas de sobrecarga de información, exponiendo a los usuarios solo aquellos productos más interesantes, novedosos o relevantes. Bueno, algunos ejemplos de aplicaciones que utilizan los sistemas de recomendaciones. Netflix, Amazon y Spotify son algunas de ellas. Usan criterios de popularidad junto con un perfil que se va generando del usuario, para que de esta manera se limiten las opciones que aparezcan en pantalla y que a su vez sean las más relevantes. Para generar estos perfiles, el algoritmo no solo tiene en cuenta nuestros gustos, sino también dónde estamos, en qué momento estamos activos, a través de qué dispositivos nos conectamos e incluso cómo nos comportamos durante la visualización. Para mejorar las recomendaciones se suele pedir a los usuarios que valoren un producto comprado. Por ejemplo, una valoración de 1 a 5 estrellas para el producto que ha comprado o dejar el producto sin valorar. Las valoraciones que se envían pueden ser privadas o públicas, porque cada vez que dejas una reseña dentro de una tienda online, estás ayudando al algoritmo de inteligencia artificial a recomendarte productos más relevantes y de manera más precisa posible para ti. Así que pasemos a hablar sobre los tipos de sistemas de recomendaciones. Existen varios tipos de sistemas de recomendación. Estos dependen de variables principales que son las que condicionan su funcionamiento. A continuación descubriremos los principales sistemas implementados y algunas de sus características. El primero de ellos, las recomendaciones basadas en popularidad. Se recomiendan los productos populares, como el top 10 en Netflix. Estos toman como referencia la popularidad del objeto de estudio por una variable principal que puede ser el número de ventas, una característica especial o inclusive una oferta, y se muestran de forma general a todos los usuarios que investiguen el área a la que pertenece el objeto. Estos sistemas suelen ser fáciles de implementar y gozan de un cierto nivel de efectividad. Luego tenemos las recomendaciones personalizadas, que se dividen en dos. La primera de ellas, aproximación basada en contenido. Usan características del producto. Tomando en cuenta algunos datos del historial del usuario, intenta predecir qué busca el usuario y qué sugerencias similares puede mostrar. La segunda, aproximación por filtrado colaborativo. Las características provienen de rating de usuario. En estos sistemas se utiliza información proporcionada por el usuario sobre sus preferencias o restricciones de manera directa, así como el conocimiento que se puede obtener sobre los ítems para realizar las recomendaciones. Son muy útiles en mercados muy cambiantes en los que los gustos del pasado reciente no son válidos en el presente. Así que pasemos a hablar de la primera de ellas, las recomendaciones basadas en popularidad. Los sistemas basados en la popularidad son implementados principalmente en las ventas de productos o sugerencias concretas. Estos toman como referencia la popularidad del objeto de estudio por una variable principal que puede ser el número de ventas, una característica especial o inclusive una oferta. Estos sistemas suelen ser fáciles de implementar y gozan de un cierto nivel de efectividad. Su desventaja principal es la imposibilidad de personalizar los criterios de sugerencias para el usuario. Esta hace recomendaciones en función de la popularidad general de un artículo en todo el sitio, o de la popularidad de artículos dentro de una categoría, marca o género.
Por ejemplo, en Netflix serían las películas más vistas por los usuarios, lista que se podría basar en las más vistas durante el día, la semana, el mes o incluso el año. Bueno, ahora pasemos a hablar sobre la aproximación basada en contenido. Los sistemas de recomendación basados en contenido son aquellos que, tomando en cuenta algunos datos del historial del usuario, intentan predecir qué busca el usuario y qué sugerencias similares puede mostrar. En este tipo de sistema es uno de los que tiene mayor presencia en la actualidad. Con ello podemos descubrir opciones que se ajusten a las características de los productos o contenidos que hemos disfrutado con anterioridad y elegir elementos similares que sean nuevos. Se haría de la siguiente manera: construir un perfil de usuario y compararlo con los productos. Perfil de usuario, ítem. Con elementos explícitos como preguntas directas o escalas sobre gustos. Basada en gustos, preferencias generales, evaluaciones, ratings hechas sobre los ítems. Podemos pedirle al usuario que ordene una colección de elementos del más favorito al menos favorito. Presentarle dos elementos y pedirle que elija el que le parece mejor. Pedirle una lista de productos que le gustan o una lista de deseos. O también se puede hacer con elementos explícitos como observación. ¿Qué productos mira? ¿Durante cuánto tiempo mira los productos? ¿Y qué productos compra? La aproximación algorítmica de lo anterior sería lo siguiente: hacer una similitud ítem-ítem, comparar productos con preferencias, basado en los atributos de los productos. Luego definir una media de similitud adecuada con los pesos ajustados. Después computar similitud y recuperar los más parecidos. Hay dos maneras: la aproximación por vecino más cercano, en la que se recupera en base a la información de los n vecinos más familiares, o por filtrado exacto. Y por último, tener en cuenta la diversidad en los resultados. Ahora pasemos a hablar sobre la aproximación por filtrado colaborativo. En estos sistemas se utiliza información proporcionada por el usuario sobre sus preferencias o restricciones de manera directa, así como el conocimiento que se puede obtener sobre los ítems para realizar las recomendaciones. Son muy útiles en mercados muy cambiantes en los que los gustos del pasado reciente no son válidos en el presente. Este tipo de sistema resuelve los problemas de los dos tipos de recomendadores anteriores frente a la aparición de nuevos usuarios e ítems. Este tipo de sistema es muy novedoso, ya que genera recomendaciones analizando datos, identificando perfiles y haciendo contraste entre la información del perfil del usuario y la de un colectivo de usuarios. Esto permite al modelo aprender a agrupar perfiles similares y aprender de los datos que recibe de forma general, para así desarrollar recomendaciones individuales. El filtrado colaborativo es una técnica que permite solventar los problemas de sobreinformación que pueden sufrir los usuarios de plataformas tecnológicas. La interacción de los usuarios y los datos que son generados por ellos ayudan a crear una especie de inteligencia colectiva que ayuda a incrementar la calidad de las recomendaciones, dejando de lado los elementos irrelevantes dentro de los conjuntos de datos. Los filtrados colaborativos funcionan de forma especial para hacer predicciones automáticas sobre los intereses de un usuario, en particular mediante la recopilación de preferencias o gustos de un mismo consumidor comparados con los datos suministrados por personas con patrones similares. Se hace de la siguiente manera. En primer lugar, se pensan a los usuarios en función de su similitud con el usuario activo. En segundo lugar, se selecciona el subconjunto de usuarios que se usará como predictivo. Y por último, se normalizan los valores de preferencias, los ratings, y se computan una predicción para el usuario usando una combinación ponderada de los vecinos seleccionados. Visto esto, ahora pasemos a ver un ejemplo de un dataset. Necesitaremos ítems y las valoraciones de los usuarios. Los ítems pueden ser canciones, películas, productos o lo que sea que queremos recomendar. Bueno, entonces nos quedaría una matriz de este tipo, donde la intersección entre fila y columna es una valoración del usuario. En esta gráfica tenemos una matriz con productos a la izquierda y los ítems arriba. En este ejemplo, los ítems serán frutas y cada celda contiene la valoración hecha por cada usuario de este ítem. Las casillas vacías significa que el usuario aún no ha probado esa fruta. Entonces veremos que tenemos huecos en la tabla, pues evidentemente no todos los usuarios tienen o valoraron todos los ítems. Por ejemplo, si los ítems fueran películas, es evidente que un usuario no habrá visto todas las películas del mundo. Entonces, esos huecos son justamente los que nuestro algoritmo
lo que con nuestro algoritmo rellenaremos para recomendar ítems al usuario. Bueno, visto este ejemplo, ahora pasemos a ver los algoritmos de los sistemas de recomendaciones. Los sistemas de recomendación, según su tipo de funcionamiento, funcionan gracias a algunos algoritmos que optimizan el análisis de los datos para construir las recomendaciones. Uno de los algoritmos más utilizados para regir un sistema de recomendaciones es el conocido como algoritmo de vecinos cercanos. Este determina, según los datos proporcionados, un patrón de gustos y preferencias y utiliza los datos de un vecino cercano con características similares al inicial y partiendo de estos datos genera las recomendaciones. Estos datos también pueden ser detectados o calculados con otro algoritmo reconocido como es el de correlación de Pearson. Este es un algoritmo de similaridad que recolecta los datos de preferencia de los usuarios y determina un peso de similitud para estimar la relación que existe entre dos usuarios y crear recomendaciones de contenido en base a dicha similitud. Visto esto, ahora pasemos a ver un ejemplo más concreto sobre la recomendación colaborativa para películas. En primer lugar, medimos la similitud con el usuario activo basado únicamente en los ratings, las valoraciones de usuario. No existe información semántica sobre el usuario, no existe edad, ni de sexo, ni grupos, ni tampoco sobre las películas, solo se usan los ratings numéricos. Luego se selecciona el subconjunto de usuarios que se usará como predictivo. Se seleccionan los usuarios que han evaluado al menos el mismo conjunto de películas. Por último, normalizamos los valores de preferencia, los ratings, y se computa una predicción para el usuario usando una combinación ponderada de los vecinos seleccionados. Luego se eliminan las películas que ya ha visto el usuario. Por tanto, en general se sigue el siguiente patrón. En primer lugar, se encuentran los n vecinos similares al usuario. Entonces se preguntarán, ¿cómo medir la similitud entre dos usuarios A y B? Pues existen varios métodos para esto. Como ya se ha dicho, existen similitudes basadas en coseno o las similitudes basadas en correlación de Pearson. Luego, dado un conjunto de usuarios similares, usar algún método para seleccionar recomendaciones para un usuario. Partir de los usuarios parecidos. Luego, en segundo lugar, predecir el rating que el usuario dará al ítem. Para un usuario y un producto, se estima su rating usando los ratings de usuarios parecidos. Bueno, ya luego de haber visto todo esto de los distintos sistemas de recomendaciones y los algoritmos y ejemplos, pasamos a ver las diferencias que podemos encontrar entre el filtrado colaborativo y el filtrado basado en contenido. Entonces, el filtrado colaborativo tiene algunas desventajas, como el comienzo frío, el problema de los nuevos ítems, la escasez de productos o la transparencia de sus algoritmos. En cambio, el filtrado colaborativo tiene la ventaja de, a diferencia del filtrado colaborativo, los ítems tienen descripciones suficientes y no evitamos el problema del nuevo ítem. Luego, las representaciones del contenido son variadas y permiten utilizar diversas técnicas del procesamiento de texto, el uso de la información, de semántica, las inferencias y demás. También es sencillo hacer un sistema más transparente, ya que usamos el mismo contenido para explicar las recomendaciones. Eso sí, tiene algunos inconvenientes como tienden a la sobreespecialización, va a recomendar ítems similares a los ya consumidos, creando una tendencia a la burbuja de filtrado. También son menos eficientes y precisos y, por último, los métodos basados en filtrado colaborativo han demostrado ser empíricamente más precisos al momento de generar recomendaciones. Por tanto, capaz se estén preguntando cómo se puede evaluar estos sistemas de recomendaciones para ver que también están funcionando. Para ello tenemos dos métricas, la precisión y el recall. La precisión es la fracción de los ítems recomendados que son relevantes, mientras que el recall son la fracción de ítems relevantes que son recomendados. Por tanto, tenemos la siguiente fórmula. La precisión se basa en el valor absoluto de los recomendados interceptado con los relevantes, partido del valor absoluto de los recomendados. Mientras que el recall va siendo, en el numerador, va siendo igual, que son los recomendados intersectado con los relevantes, pero en este caso partido entre los relevantes. Así que muestro este ejemplo para tener una mejor visualización de cómo es y cómo funciona.
Entonces aquí tenemos una gráfica en la que tenemos varios ítems. Tenemos una parte que son los ítems que recomienda el algoritmo, mientras que tenemos otros que son los ítems relevantes al usuario. Y en la intersección de estos se encuentran los ítems que han sido recomendados y a su vez son los relevantes para el usuario. Entonces también, si sube el recall, la precisión baja, y si sube la precisión, el recall baja. Entonces, por ejemplo, en este ejemplo, tenemos una precisión de 2 partidas de 5 y un recall de 1/5. Bueno, y por último, y como conclusión, veremos algunos beneficios de implementar sistemas de recomendación. Los sistemas de recomendación han logrado cambiar la forma en la que consumimos nuevos contenidos y descubrimos productos nuevos. Uno de los ejemplos más claros los podemos disfrutar en las páginas de compra de productos como Amazon o eBay. Con el nivel de precisión alto, estas webs con algunos pocos datos pueden proporcionarnos de sugerencias de productos adaptadas a nuestras necesidades. De igual forma, sucede con las plataformas de contenidos como YouTube, Spotify o Netflix. Sus recomendaciones precisas nos ayudan a descubrir nuevas series, vídeos u artistas al analizar nuestros gustos y preferencias. Esto se traduce en una mejor satisfacción de las necesidades del cliente, la experiencia del usuario se convierte en una actividad más agradable, ya que estos sistemas actúan como un sistema personal que estimula a la persona a seguir descubriendo nuevos elementos. Adicionalmente, estos sistemas aportan una eficiencia excepcional a las conversiones de los sitios web. Las recomendaciones de productos personalizados acerca al cliente a lo que desea, mejorando las posibilidades de que éste efectivamente compre o consume el contenido sugerido. Por último, y no menos importante, estos sistemas nos ayudan a obtener datos para informes y reportes estadísticos que pueden alimentar de forma excepcional nuestros modelos de Machine Learning o inteligencia artificial. Así que gracias por haber llegado hasta aquí y esperamos que esta información sea de utilidad para descubrir la información que necesitas sobre los poderosos sistemas de recomendación.